El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado. Dile: Dios te bendiga. Tal vez se encuentras solo hoy. Tal vez si tuvieses idea de la cantidad de personas que están solas hoy en el mundo. Cada día somos más. Calculan que somos aproximadamente 7.000 millones los que habitamos en el mundo. Sin embargo, no importa cuánto crezca la población y cuántos vecinos tengas, la humanidad cada vez se siente más sola. Aún en las ciudades grandes, ciudades pequeñas, la soledad es como una epidemia. La gente ha entrado en un espíritu de desconfianza el uno contra el otro. Las personas han preferido encerrarse en sí mismos, dejar de mirar la necesidad del vecino, dejar de abrir su corazón al otro. Y esto los ha llevado a un estado de soledad tan grande que aún uno de los grandes problemas impensados en otro tiempo, que jóvenes no encuentran esposos o esposas. Y tú dices, con tantos hombres y tantas mujeres solas que hay, ¿cómo no encuentran su pareja? Cada día cuesta más y cada día costará más, porque el hombre se va encerrando en sí mismo. Se ha hecho una apariencia del mundo, se ha hecho una imagen del mundo y vive en consecuencia de eso. Si tú piensas que el que está afuera es tu adversario, entonces lo tratas como un adversario. Te cuidas como que todos los que están afuera son tus adversarios. Pero si tú piensas que los que están afuera pueden necesitar tu ayuda, entonces tú te mueves de otra manera. Tú te mueves en otro espíritu. Y ese es el espíritu que Dios quiere que te muevas. En un espíritu noble, en un espíritu de esperanza, en un espíritu de compañerismo, de fe, sembrando bien y luego cosechas bien. Algunos dicen, pastor, pero sabe las veces que he sembrado bien y sin embargo he cosechado mal. Por ser bueno me toman el pelo. Algunos decían cierto día, me toman de tonto, pastor. Sin embargo, no por esto tenemos que ir encerrándonos cada día más. Podemos seguir avanzando en bendición, en bondad, en esperanza, pero con astucia. El Señor de ninguna manera dijo que nos encerremos. Esto fue una idea de los primeros cristianos, que por la persecución, por el peligro y las acechanzas a las que estaban expuestos, prefirieron buscar lugares escondidos, cavaron cuevas en las montañas y allí se escondieron. Pasado el tiempo y pasado el peligro, los hombres siguieron escondiéndose en sus conventos, en sus encierros, en sus hospicios, como una manera de estar cerca de Dios. Ellos confundieron, dijeron, si los primeros cristianos se escondieron y les fue bien, entonces el asunto es alejarse del mundo para acercarse a Dios. Sin embargo, esto no es así. ¿Cómo podemos practicar la bondad si no nos movemos entre la gente? ¿Cómo podemos ser dadivosos si no tenemos a quien extender una mano de ayuda? ¿Cómo podemos poner en práctica el amor si no tenemos con quién compartir el amor? Claro, solo es fácil. No te puedes pelear solo, aunque hay algunos que dicen, pastor, cierta persona me decía, me enojo con mí mismo y peleo conmigo mismo. Ese ya es el colmo. Cuando te peleas solo, ¿a dónde te vas sin que te persigas tú mismo? ¿A dónde te encierras sin que tú mismo estés presente? Si tú te peleas con tu esposa, te vas a dormir a los sillones, al living. Así ciertos matrimonios se peleaban y vivían prácticamente en piezas separadas el resto de su vida. Comenzaron aislándose tras algunas discusiones y peleas, mas luego la distancia fue haciéndose cada vez más larga, más lejana y más constante. Terminaron sus años viviendo en una pieza uno y en otra habitación el otro. Pero ¿a dónde te irás si tú te peleas contigo mismo? Te haces una imagen del mundo y luego vives en consecuencia, vives conforme a la imagen que te has hecho. Y los creyentes de aquellos días se encerraron en sus conventos, se alejaron de la civilización. Y así fue como le entregaron el poder a los incrédulos, le entregaron la fuerza a los incrédulos.
Le entregaron la autoridad a los políticos que no tienen a Dios. Le entregaron las riquezas a los millonarios que no tienen fe. En los tiempos primitivos no era así. Abraham era un hombre muy adinerado. Los reyes le pidieron ayuda a Abraham en una oportunidad. 3 reyes le pidieron ayuda para que los defendiese. Imagínate. 3 reinos pidiéndole ayuda a un hombre, a un hijo de Dios, próspero. Su hijo era próspero. Isaac era un hombre muy próspero. Aun cuando atravesaba circunstancias adversas, dice la Escritura que él cavaba un pozo en el desierto y encontraba agua. Su hijo, Jacob, no podía hacer de otra manera. Si tú te acuerdas de la historia, dice que la samaritana estaba allí en el pozo de Jacob. Otro hombre próspero, hombres de ciencia, llegaron a ser los creyentes, hombres de fe, hombres de ciencia. Salomón llegó a ser uno de los hombres más sabios de toda la tierra, catalogaba todas las especies de animales, estudiaba la naturaleza. Sin embargo, en un momento, los creyentes se encerraron, se hicieron una imagen del mundo y se alejaron, se encerraron en su propio pensamiento, en su propia idea de la vida. Así fue como dejaron la ciencia a los incrédulos, el dinero a los incrédulos, el poder a los incrédulos. Antes había muchos reyes cristianos. No hablamos de reyes de pueblos pequeños. Hablamos de imperios que dominaban prácticamente el mundo. Ciro, dice que cuando Ciro, un varón que llegó a ser un emperador prácticamente del mundo, llegó a conquistar Jerusalén, dice que los sacerdotes salieron a recibirle y le dijeron: ¿sabes qué? Estábamos esperando a ti, porque Dios nos dijo que iba a venir un hombre, un guerrero, un valiente, un gobernante, en el cual Dios iba a poner su espíritu y a través del cual Dios iba a hacer su voluntad. Él no lo podía creer, dice él: yo soy un conquistador nada más, soy un hombre que tiene ansias de poder, soy un hombre que ha ido conquistando tierras, que ha ido surcando caminos, que ha ido traspasando todos los territorios, las costumbres y las lenguas. Sin embargo, los sacerdotes le dijeron: pero aquí en nuestra escritura hay una profecía que habla de un hombre llamado Ciro, y tú eres ese hombre, creemos que tú eres ese hombre que ha llegado el tiempo. Este hombre fue el que liberó al pueblo judío de su esclavitud. ¿Cuántos hombres importantes? Faraón dice que tuvo un sueño. Gracias al sueño de Faraón, dice que no solamente su tierra fue bendecida, sino que todas las tierras vecinas fueron aprovisionadas de trigo y de alimentos que escaseaban en sus días, porque tuvo un sueño de Dios. El rey de Babilonia dice que tuvo una visión de Dios, tuvo un sueño de Dios. Y le dijo, se levantó un día este varón llamado Nabucodonosor. Babilonia, para los que no saben, era un imperio fastuoso. Algunos se jactan o miran a imperios grandes y dicen: los Estados Unidos es un país muy poderoso. Los Estados Unidos no era nada en comparación a lo que llegó a ser Babilonia, uno de los imperios más esplendorosos de toda la faz de la tierra. Prácticamente, desde una punta del continente hasta la otra punta del continente lo gobernaban todo. Más de un continente. Sus jardines fueron consideradas una de las 7 maravillas del mundo. Su oro, su riqueza, su ciencia, era una ciencia avanzada para la época. Superó ampliamente a los egipcios, de los cuales hoy la gente contempla las pirámides y se sacan fotos y se jactan o se gozan en aquellas obras arquitectónicas. Sin embargo, Babilonia llegó a ser uno de los imperios más grandes de todo el mundo antiguo. Dice que en una oportunidad ellos habían tomaban cautivos y los mejores hombres de cada pueblo que ellos dominaban. Tomaron pues cautivos de los hijos de Dios, de la tierra de Israel. Tomaron a los más sabios, tomaron a los más fuertes, tomaron a los hombres y a las mentes más lúcidas. Así se nutría el imperio. Entre ellos dice que iba Daniel, un varón con mucho temor de Dios, un varón en cuyo corazón reposaba el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que este fue quien no solamente interpretó visiones de Dios, mas cierto día el rey se levanta turbado porque tuvo un sueño. Y dijo: yo he tenido un sueño que me ha turbado el alma. Y quiero que alguien me lo explique. Comenzó a llamar a sus sabios, a sus científicos, a sus hechiceros. En aquellos días todo era lo mismo. Ciencia, sabiduría, espiritualidad, hechicería, era todo lo mismo. Fantasía, todo era lo mismo. Era muy difícil distinguir entre la una y la otra. Dice que ninguno de sus sabios, o consejeros, o hechiceros pudo dar una respuesta. Entonces él se acordó de Daniel, un varón sobre quien reposaba el Espíritu de Dios.
Y en una oportunidad le había interpretado un sueño, aquel sueño de una gran estatua que tenía cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce. Él quedó conmovido por aquella estatua. Ya Daniel había interpretado ese sueño, pero en esta oportunidad él tuvo un sueño distinto. Le dijo a Daniel: he tenido un sueño y este sueño me ha turbado el alma. ¿Cuál fue el sueño?, le dice Daniel. Entonces el sueño es el siguiente, dijo él. Andaba yo por el campo y veía la tierra y su plenitud. Sin embargo, mientras yo miraba y contemplaba el horizonte de la tierra, vi hacia lo lejos un árbol que se veía de lejos sobre toda la faz de la tierra. Su estatura era grande de extremo, su porte imponente se veía desde los confines de la tierra. Un árbol con un cante exterior. Hay árboles que miden 30 metros, árboles que son vestigios de otra época. Aquí, en esta tierra que tú miras y contemplas que es un desierto, aquí crecían araucarias que en algunos casos podrían tener 50 o 60 metros o más. Tú sales hoy y miras un desierto ardiente, no hay nada prácticamente en nuestras tierras. Viajas cientos y cientos de kilómetros y no hay absolutamente nada. Algunos restos de bosques petrificados, lo que en otro tiempo fue esto prácticamente como un bosque, una selva, con árboles altísimos. Sin embargo, él dijo: y yo contemplé hacia lo lejos un árbol gigante que se veía aún desde los confines de la tierra. Era tan grande, sus ramas se extendían sobremanera. Allí habitaban toda clase de animales, los pájaros y los animales tomaban su sombra, tomaban descanso debajo del árbol. Y quedé admirado por lo que vi, dijo él. Así dijo Nabucodonosor acerca de su sueño. Sin embargo, entre que yo contemplaba aquella visión, aquel sueño, oí una voz que le decía a un vigilante de los cielos que descienda. Y dice que el vigilante de los cielos descendió. Un vigilante de Dios, un guardián de Dios, alguien que ejecuta órdenes de Dios. Dice que descendió y encadenó aquel árbol, lo cortó. Mas dice que su tronco no lo derribó, quedó encadenado a la tierra. Cayó aquel árbol y solamente quedó el tronco y una cadena atado a la tierra. Cuando escuchó Daniel el sueño, dice que le pedía ayuda a Dios. Estuvo como una hora frente a este Nabucodonosor, y él le seguía dando detalles de todo su sueño. Y entre que él escuchaba, le pedía ayuda a Dios, y vino la interpretación de Dios. Y le dijo a Daniel: pues lo que tú has soñado sea para tus enemigos y lo que desean tu muerte. ¿Qué significa esto?, le dijo el rey. Significa que el sueño que has visto es una visión de lo que te ocurrirá a ti. El árbol que ha crecido sobremanera que se ve de los confines de la tierra es tu reino. Y se ha hecho tan grande que todos pueden vivir bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su influencia o poder. Sin embargo, no has dado gloria a Dios. Has crecido tanto que te has olvidado de Dios. Yo he conocido personas que cuando eran pobres creían en Dios. Ahora que tienen 2 monedas de más, ya no creen en Dios. Cuando andaban caminando, amaban a Dios. Ahora que tienen su vehículo, su casa o sus bienes, ya Dios es como algo que en algún momento lo atenderán, como algo de poca importancia, como si fuese una medicina que cuando se necesita se va a tomar y nada más. Dios ejecutó sentencia contra él. Esa voz que oíste era un vigilante de los cielos, un emisario de Dios que va a descender y va a quitar el trono de sobre ti. Y lo va a derribar, pero no será el fin. Quedará encadenado a la tierra y durante 7 años serás echado de entre los hombres y vivirás en el campo y comerás hierba como un buey, hasta que reconozcas en tu corazón que Dios te dio todo lo que tú tienes. Alguno dice: pastor, no me lo dio Dios, me lo dio mi fuerza, mi trabajo, mi salud. La salud es gratis, la fuerza es gratis. Los accidentes le suceden a los malos. Nunca te sucederán a ti.
No hay protección en ti. La brujería no existe. La maldición no existe. Todo es pura casualidad para ti que las cosas te fueron bien. Algunos dicen, pastor, sin Dios me fue bien. Así pensó Nabucodonosor, sin Dios me va bien. Esto es lo que yo hice. Mi inteligencia, mi sabiduría, mi fortaleza, mi astucia logró conquistar todo esto. Dice la Escritura que los guardianes de los cielos descendieron, quitaron el reino. Mas sin embargo, mientras Daniel hablaba, Nabucodonosor dice que quedaba un poco asombrado, un poco con duda y un poco con temor. Sin embargo, al poco tiempo, este asunto quedó olvidado para Nabucodonosor. Hace un mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses. Al año, nada de esto había ocurrido. Todo iba bien, normal. Tú dices, yo me alejé de Dios y todo va normal. Es que Dios te da un tiempo. Dios te deja un espacio para que tú actúes, a ver si reaccionas. Luego se ejecuta la sentencia, el castigo. Dios al que ama corrige. Algunos tienen un concepto equivocado de lo que es castigo de Dios. Castigo de Dios no es tirarte al infierno. Castigo de Dios es quitarte lo que más amas, lo que tú más quieres. Sacarte aquello de lo cual tú dependes, tal vez tu economía, quizás tu trabajo. Tocarte tu carne. Tal vez caes en enfermedad o tus hijos caen en enfermedad, para que luego recapacites y te des cuenta de que hay un Dios en los cielos que aún lo necesitas, para que te vuelvas a Él. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, dice Dios. Nabucodonosor había transcurrido ya más de un año, cumplidos el año. Y dice la Escritura que él se olvidó del asunto cierto día. Salió al palacio, a la terraza del palacio y contempló toda la ciudad, allí a lo lejos, desde un lugar muy alto, muy sublime. Y dijo, ¿no es esta acaso la Babilonia que yo he construido con mi astucia, con mi diligencia, con mi esfuerzo, con mi sabiduría? Y dice que mientras él comenzaba a decir esto, se acordó de la palabra de Dios, pero ya era demasiado tarde. Dice que al instante perdió la conciencia. Cayó en un estado de locura. Comenzó a desvariar por el palacio. Al principio pensaban que era una locura temporal, un enojo. Luego se dieron cuenta que el rey había perdido la razón, el rey había enloquecido. El poderoso de los poderosos, el rey de los reyes, el amo del mundo, había caído en un estado de locura, de desconcierto. El palacio había quedado en una turbación, no sabían qué hacer con él. Pues su hijo entonces toma el reino. Dice, no podemos dejar que este reino camine con un rey loco, desquiciado. Dice que de a poco empezó a hacer cosas más terribles, hasta que finalmente se escapaba por ahí. El rey no lo podían sujetar. Pasado el tiempo dijeron, déjenlo que se vaya por ahí. Se perdió en el campo y habitaba entre los animales del campo y comía pasto, como un buey. Dice la Escritura que durante 7 años fue conocida la locura del rey Nabucodonosor. Nada se podía hacer por él. Era un desquiciado más, un hombre que enloqueció de poder, enloqueció de ambición, enloqueció en su orgullo, en su jactancia. Cuando tú dices, esto es lo que yo tengo, esto es lo que logré, esto es lo que construí, esto es lo que hice. Dice que al 7º año Dios le da un poco de cordura. Y estando allí tirado, sus ropas andrajosas, ya nadie le prestaba importancia al rey loco. Dice que le vuelve a su mente un poco de cordura y se acuerda de la sentencia de Dios, de la visión del árbol que se veía de los confines de la tierra, y le pide perdón a Dios. En un momento de lucidez. ¿Sabes? Esta palabra para ti es un momento de lucidez en medio de tanta locura de esta vida. Y tienes que aprovechar esta palabra para que al terminar este mensaje hables con Dios, le pidas perdón a Dios, te vuelvas al Señor, le aceptas como único Señor y Salvador de tu vida. Dice la Escritura que Nabucodonosor le pide perdón al Señor y le dice, Dios, perdóname. He llegado a esta condición por mí mismo, en mi arrogancia, en mi orgullo. Dice la Escritura que a partir de ese momento Dios le devolvió la cordura. Luego de devolverle la cordura, le devolvió finalmente el reino. Y al poco tiempo otra vez estaba en palacio, vestido con su vestidura real, con todo el poder y el dominio en su mano, pero ahora con temor de Dios y con reverencia al Dios de los cielos.
sabiendo que sobre un alto hay otro más alto y otro que está por sobre todos ellos. Pero sin embargo el hombre se hace una imagen de las cosas, así como esta gente que se alejó de la vida y entregó el mundo y entregamos los medios de comunicación a los incrédulos, entregamos la riqueza a los que no aman a Dios, entregamos la diversión a los pervertidos. No hay diversiones sanas, tienes que hacer un esfuerzo para encontrar una diversión sana, como si fuese que la diversión la intentaron los pervertidos. La alegría la inventó el Señor, el gozo lo inventó Dios, la felicidad fue creada por Dios, el esparcimiento fue dado por Dios. ¿Por qué pues permitimos que esto caiga en manos del incrédulo, que todo lo pervierte, que todo lo corrompe, que todo lo tuerce? Si no se ríe de cosas pecaminosas, no puede reírse de cosas simples, sencillas, inocentes. El hombre se ha hecho una imagen del mundo y los creyentes se hicieron una imagen de esta vida y entregamos el mundo en manos de los incrédulos. Antes no fue así. Los reyes conocían a Dios. Los creyentes estaban cerca de los reyes, cerca de los gobernantes, cerca de las riquezas. Job fue un hombre muy millonario, muy rico, al punto tal que lo dejaban a él los jueces que él juzgase, porque decían: si este es un hombre que teme a Dios, con mucha sabiduría para enriquecerse, es un hombre que sabrá juzgar los casos. Le dejaban que se pararan las puertas de la ciudad, se juzgaban los casos difíciles. David fue un hombre con mucha riqueza. Salomón fue un hombre con mayor riqueza aún. Y así, uno tras otro. Algunos dicen: pastor, pero ¿y qué tal de Jesús? Jesús tuvo un llamamiento distinto con el llamamiento que tuvo Elías. Y a pesar de eso, dice la Escritura, que ellos tenían recursos para repartir a los pobres. Jesús en un momento le dijo a Pilato: ve y reparte, haz lo que debes hacer. Los discípulos dijeron: debe ser que tienes que repartirle dinero a los pobres. ¿Cómo tú repartirás si no tienes? Ese espíritu de pobreza es un concepto equivocado del reino de los cielos. Es un concepto erróneo, como el concepto de la ignorancia, de que el creyente tiene que ser ignorante. Al contrario, la Biblia dice que Él te hará más sabio que tus adversarios, no ignorante. Pero hay muchos que han tomado la excusa, como excusa la palabra, para no estudiar más, para no conocer más, para no superarse más. Pues la palabra no es una excusa. El apóstol Pablo dice que hablaba varios idiomas. Era un varón estudioso de sus leyes y estudioso del conocimiento de aquella época. Muchísimos hombres y mujeres caminaron en fe y caminaron en bendición y caminaron en esperanza. José llegó a ser segundo después de Faraón, instruido en toda la sabiduría, sabía leer, sabía escribir en varios idiomas. Hoy es difícil, imagínate en aquellos días. Hoy que tienes cursos, que puedes estudiar a través, incluso a distancia, gratuitamente. En aquellos días era prácticamente imposible aprender a leer y escribir. José era un varón muy instruido. Por eso dijeron: ¿quién mejor que este hombre para administrar toda la riqueza de Egipto, en cuyo corazón reposan los espíritus de los dioses? Dijeron. El hombre se ha hecho una imagen y dice la Escritura que el hombre comienza a juzgar y juzga mal. El hombre juzga con sus ojos, juzga con sus oídos, juzga con su corazón. Sin embargo, la Escritura dice algo distinto. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 7 del libro de San Juan. Vamos a leer solamente el versículo 24 y leemos esta palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice el Señor: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba hasta la eternidad de los cielos, hasta la alabanza y toda oración. Aleluya y aleluya. El Señor dijo: no juzgues según las apariencias, no juzguéis según lo que ves, juzgad con justo juicio. No según lo que aparenta ser. Lo que aparenta ser es una cosa, lo que es de verdad puede ser algo totalmente distinto. Totalmente distinto. Así el joven se equivoca. Mira una joven que está producida, como dice por ahí, pintarrascada por toda la cara, y se enamora. Luego dice: pero no es lo que yo pensaba.
Has comprado la envoltura. No conoces su carácter. No conoces sus aspiraciones de la vida. No sabes de su estado de ánimo. No sabes cuáles son sus objetivos, sus sueños. Y has comprado una apariencia. El matrimonio puede durar 3, 4, 5, 10 años. Nada más que eso. Porque simplemente has juzgado las apariencias. No con justo juicio. El joven no tiene el concepto del justo juicio. El joven juzga según lo que ve. El joven ve que algo se ve bonito por fuera. Y ya está convencido. No importa lo que hay adentro. No le interesa. Le interesa satisfacer los ojos. Le interesa como la primera impresión. Me gusta, está bien, lo compro, lo acepto. Te da un poco de placer. Listo, lo hacemos, nos drogamos, porque dicen que se siente bien. Esas son las apariencias. ¿Por qué no miran las consecuencias? Las drogas no solamente le producen un daño cerebral irreparable. En muchos casos pierden casi toda la dentadura. Las personas envejecen en extremo, sin comparación alguna a un envejecimiento normal. Enfermedades de todo tipo quedan totalmente irreconocibles. Quienes se entregan a cierta clase de drogas, irreconocibles, pero han jugado según las apariencias. Las apariencias dentro de la juventud decían que drogarse estaba bien, se los veía alegres, se los veía felices, se los veía como súper jóvenes, súper jovencitas, según la apariencia. Pero las apariencias muchas veces te engañan, te traicionan. El Señor les dijo a estos varones: no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio, porque ellos le juzgaban porque le estaba sanando en el día de reposo. Hoy hay religiones que guardan el día de reposo así también, pero sin embargo miran a las apariencias. No es el justo juicio, no es el juicio de Dios. Hay personas que incluso hacen deportes, que ciertos días no pueden hacer deportes porque justo le cae el día de reposo, porque se han tomado de una apariencia, de un mandamiento, pero de la parte externa del mandamiento, no del espíritu del mandamiento, no del fin del mandamiento. El fin del mandamiento era dedicar un día a Dios. Pues si tú dedicas 2 días a Dios, ¿qué importa cuál día guardas? Puedes venir un lunes a la iglesia, no interesa. O puedes venir el lunes a la mañana y sigues el lunes trabajando. ¿Cuál es el problema? No se hizo, dijo el Señor, el hombre a causa del día de reposo. No se inventó el hombre para servirle al día de reposo. Se inventó el día de reposo para beneficiar al hombre, que es lo más importante. ¿Es el hombre o el día de reposo? Tú dices: pastor, es fácil. Lo más importante es el hombre. Ahora que tú conoces la enseñanza, pero en aquellos días no. En aquellos días dicen: no, lo más importante es que tenemos que guardar la ley al pie de la letra. ¿Sabes? Y así nos va, por las apariencias, al pie de la letra. Entonces, si de repente están filmando y hay un homicida quitándole la vida a otro, dicen: no, porque la prueba fue tomada a escondidas, violándose el principio del derecho a la intimidad. Entonces la prueba no sirve. Pero se está viendo en las cámaras que lo está buscando y lo mata y le saltan todas las tripas para afuera. Ah, no. Pero tenemos que ser justos. Y la justicia dice así. Entonces, lo más importante termina siendo la letra y no la protección a la vida del hombre, el castigo al culpable. Así en estos días hay pruebas que se han descartado y se descarta, la justicia las descarta. Son pruebas legítimas, irrefutables, pero dice: pero no han sido obtenidas en forma legal. No importa lo que sea, no importa cuál fue el crimen o cuál es tal vez la condena que le corresponde a este hombre, pero no lo podemos condenar por esta prueba. Entonces la prueba es más importante que el hombre, que la vida del hombre. El Señor dijo: ¿qué es lo más importante, el día de reposo o el hombre? Ellos dijeron el hombre, pero hay que cuidar el día de reposo. Entonces quiere decir que no es lo más importante el hombre, es el día de reposo para ustedes. La apariencia, lo que ves, y lo que ves te traiciona.
¿Cuántos errores has cometido por apariencias? Personas que dicen, yo voy a comprar este vehículo porque se ve lindo, se ve reluciente. Se sube, toca la bocina, prende la radio, anda a la radio y dice, lo compro. Luego no le dura nada, porque el vehículo fue maquillado. Incluso en estos días, algunos dicen, vendo vehículo con pocos kilómetros. ¿Sabes cuánto cuesta bajar de kilómetros un vehículo? 200 pesos, algo así como, ¿qué sería? $20. Tú tienes un vehículo que tiene 300.000 kilómetros y lo puedes bajar a 30 kilómetros. Y la gente dice, no, pero a mí me venden un vehículo que tiene poquitos kilómetros. Es algo tan simple bajar los kilómetros de un vehículo que la gente lo hace para vender ilegalmente, estafando. Pero quien se guía por las apariencias cae prácticamente en las redes, porque no piensa. ¿Qué usa? Los ojos, los oídos, el tacto, toca el auto, toca el tapizado. Los ojos le dicen que está bien, pero tus sentidos a veces te engañan. ¿Cuántas veces te han engañado tus sentidos? Has comprado apariencias. Una vida de creyente de apariencia, pero en el fondo tú sabes que te falta mucho para ser un creyente de verdad. Pastores, siervos de Dios que dicen, yo soy pastor porque me dieron un carnet, porque prediqué aquí en el púlpito. Una cosa es que te den una oportunidad para predicar, que hasta te pueden dar un carnet. Pero te dejas guiar y engañar por las apariencias. Ser un siervo de Dios es mucho más que eso. Es mucho más que predicar un fin de semana. Es mucho más que saber de la palabra. Mucha gente sabe de la Escritura, pero no son siervos de Dios. Se requiere un proceso más profundo, un cambio más profundo. Tienes que aprender a dejar de guiarte por las apariencias. Comenzar a ser guiado por un justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio, pastor? Los jóvenes no conocen el justo juicio. Ellos conocen solamente las apariencias. Porque saben que la gente en este mundo mira las apariencias. La joven que tiene un defecto en su nariz, o que tiene tal vez sus ojos de una manera o de otra, está juntando dinero para hacerse una operación hoy. Cada día está bajando más la edad en la que las jóvenes o los jóvenes se hacen operaciones plásticas o cirugías plásticas. Antes una mujer se hacía su primera cirugía a los 30 años o más, 40. Hoy a los 18 años, 17 años, 15 años ya se hacen cirugías estéticas, cuando todavía ni siquiera terminaron de desarrollar, de crecer. Porque han comprado la idea de un mundo que se guía por las apariencias. Y ya no razonamos, simplemente miramos, y lo que nos dice la apariencia es lo que creemos. Nosotros cuando a veces vamos a comprar en algunos proveedores con mi esposa, nos miran y nos desprecian como diciendo, imagínate, vamos a hacer compras de muchísimo dinero y no vamos a ir mostrando a la gente o en la calle que tenemos dinero. Entonces vamos vestidos de la forma más simple, más sencilla. Por causa de esto, ellos están acostumbrados a ver que la gente más pobre se viste de mejor manera para ostentar que tiene algo más. Para aquel que tiene dinero tiene que tratar de ostentar que tiene menos, no vas a ser víctima de asalto en cada lugar donde vayas. Entonces a veces se llevan una sorpresa, porque cuando dicen, ¿qué van a comprar? Y decimos, vamos a comprar esto otro. Cuando llamamos $10,000, $20,000, ¿quieren tomar un café? ¿No quieren que le traigamos algo para la nena? Mire, vamos a regalar esto para la nena. Mi hija, ¿dónde va? Recibe regalos. ¿Dónde va? Después de que comenzamos a gastar dinero, le empiezan a hacer regalos, le ofrecen esto y lo otro, y se engañan por las apariencias. Las apariencias le traicionan, le engañan. Dice la Escritura que hay quienes, sin saberlo, en su casa han hospedado ángeles. Hombres que iban a dejar bendición en aquellos días. Personas que fueron generosas hospedando al extranjero, al forastero. Dice la Escritura que fueron premiados por Dios, porque sin saber han ayudado ángeles de Dios. No puedes guiarte simplemente por las apariencias, porque es la forma más torpe de caminar en la vida. Te engañarás en la fe, te engañarás en tu caminar, te engañarás en tu familia, en tu matrimonio.
Tu esposa parece que está feliz, pero no está feliz. Tu marido parece que es feliz. Así dijo cierta persona un día: pastor, me dejó de la noche a la mañana, sin decirme nada. Parecía que todo estaba muy bien, porque has aprendido a ser guiada solamente por las apariencias. Aparentaba estar bien, pero en el fondo nada estaba bien. Aparentaban ser felices, pero en el fondo no había felicidad. Y como para ti la felicidad es la sonrisa, como para ti la felicidad es estar juntos, pero en el fondo ya algo no funcionaba más. Dice la Escritura: no juzguen así la apariencia, juzguen con justo juicio. En una oportunidad, en medio de una guerra, sabiendo esto, cierto ejército no tenía muchos aviones ni muchas bases de guerra. Entonces los enemigos venían, los pocos aviones que tenían ni siquiera los permitían despegar del suelo para entrar en combate en el aire. Directamente los bombardeaban estando en las pistas de aterrizaje o en sus cuarteles. Así que cierto general dijo: vamos a hacer algo, vamos a fabricar aviones. Ellos dijeron: ¿cómo vamos a fabricar aviones en medio de la nada? Es imposible, no tenemos fábricas, no tenemos operarios, no tenemos materiales, aluminio, motores y todo lo demás. Dijeron: no, vamos a fabricar aviones de cartón y de papel. Ahora imagínate un soldado diciendo: yo no estudié para esto, yo no me preparé para estar pegando aviones y pintando aviones. El asunto es que se armaron una cantidad impresionante de aviones, todos de cartón, de madera y de papel, y los pintaron bien. Los verdaderos aviones los escondieron, a todos. Así que los enemigos, cuando vinieron a atacar desde el aire, miraron y dijeron: aquí hemos descubierto el cuartel donde están todos los aviones, la base donde están todos los aviones. Y comenzaron a bombardear desde el aire todas aquellas naves de mentira, aviones de papel, de madera. La explosión impedía ver si realmente eran naves o no. Desde arriba se veía que todo volaba por los aires, tierra y cosas. Estaban muy contentos los adversarios. Se cansaron de tirar bombas. Y una vez que hubieron descargado todo su arsenal, estos aviones, los aviones verdaderos, despegaron y persiguieron a sus enemigos. Las apariencias decían que era un ejército, era un escuadrón tremendo de aviones, pero sin embargo no era nada. Era como un espejismo, simplemente una imagen. ¿Y es lo que quieres comprar? ¿Una imagen? ¿Quieres cambiar de verdad ante los demás? ¿O quieres cambiar en serio? ¿Quieres cambiar solo en apariencia? ¿O quieres cambiar en lo profundo de tu corazón? El Señor dijo: no se dejen guiar por las apariencias. No juzguen según lo que ven. Juzguen lo verdadero, lo más profundo. En una oportunidad, cuenta la Escritura, el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida. Entraban con fuerza. Habían recibido la promesa hacia Moisés y hacia sus descendientes, Josué y Caleb. Dice la Escritura que todos los pueblos de los alrededores conocían acerca de él. Comenzaron a tener miedo. Sin embargo, se fortalecieron en esperanza y comenzaron a tramar alianzas entre ellos, a crear alianzas. Varios reinos, países vecinos o poblaciones vecinas, reinos vecinos. Cuando vinieron los hijos de Israel a la tierra prometida, tuvieron que enfrentarse con una de las ciudades más fortificadas, que era Jericó. Finalmente dice la Escritura que destruyeron Jericó. En segundo lugar, destruyen otra ciudad llamada Hai. Cuando esto ocurre, todos los pueblos se consternaron, se preocuparon. Dijeron: ¿quién les podrá hacer frente a los de Jericó? Con su ciudad superpoderosa no le pudieron resistir. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Dentro de los pueblos de los amorreos, muchos comenzaron a prepararse con armas, con técnicas de guerra, escondiendo sus riquezas, preparándose y aprovisionándose para tiempos de guerra, con ganado, con granos, con trigo. Mas dice que otro pueblo juntó a sus sabios y juzgaron el asunto, no según la apariencia. Trataron de ir más profundo, a ver qué debían hacer.
Dice la Escritura que entre los príncipes de este pueblo comenzaron a deliberar y dijeron, no podemos enfrentarlos, somos muy pocos. Todos los pueblos se preparan para la guerra, piensan que le van a vencer. Ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer de guerra, no podremos. Tenemos que idear algo más, pensar algo. ¿Cómo podemos hacer? No inocentemente. El que es inocente dice, yo voy a vencer la droga, el cigarrillo. Bueno, buena suerte con ese tema. Yo voy a unir mi matrimonio. Ojalá te vaya bien. Pero sé que sin Dios es prácticamente un imposible. Prácticamente un imposible. Yo sé que a mi hijo dándole amor lo voy a sacar de las drogas, de la delincuencia. Ojalá que funcione. Pero es prácticamente imposible. ¿Cómo irás a luchar así inocentemente? ¿Por qué no juzgar mejor con justo juicio? Profundamente. Para saber qué actitud debes tomar, para no malgastar tus fuerzas, para no alargar una agonía. Este pueblo dice que después de deliberar, dijeron, vamos a enviar un grupo de emisarios, de hombres embajadores, a que hablen con este pueblo que viene de Egipto. Y así, aquellos embajadores se dispusieron ahí. Antes de irse, les sacaron las ropas buenas y les pusieron ropas viejas. Y a sus alforjas les sacaron los panes buenos y les pusieron panes amojosados. Los cuernos de vino se los tiraron y les pusieron cuernos de vino podridos. Después de que los acondicionaron, parecían hombres que eran sacados de una máquina del tiempo. Todo envejecido. Sus ropas, su pan, sus alforjas, sus cuernos de vino, todo lo que tenían. Y dice que así fueron a buscar y encontrarse con Josué. Cuando se encontraron con Josué le dijeron, mira, somos un pueblo que venimos de un lugar muy lejano y sabemos que Dios está con ustedes. Queremos que hagan pacto con nosotros. Queremos que nos dejen vivir donde vivimos y seremos sus siervos para siempre. Que nos prometan que nunca nos van a quitar la vida. Y ellos dijeron, ¿cómo sabemos que ustedes no viven por aquí cerca? Mira, le dijeron, este pan estaba recién salido del horno cuando emprendimos viaje. Y ahora estamos pasados. Esta ropa estaba nueva. Y mira ahora en qué estado ha quedado. Estos cuernos de vino eran nuevos. Y mira cómo han quedado. Dice que entonces Josué consultó con los príncipes, mas no consultó con Dios. Y le hicieron un juramento solemne de que nunca les matarían. Este pueblo llamado los Gabaonitas usaron de astucia y de sabiduría. Y dice que luego de que hicieron pacto, celebraron el pacto con los príncipes, ellos se fueron. Al salir cierto día para la batalla, los encontraron ahí nomás, al ladito, con 3 ciudades importantes que tenían. Le dijeron, pero ¿cómo han hecho esto? Ellos le dijeron, pero nosotros hemos tenido temor de tu Dios, queremos servirle a tu Dios. Si nosotros le decíamos que éramos de aquí al lado, nos iban a matar. Pero nosotros no queremos hacerle guerra a ustedes, queremos vivir en paz con ustedes y ser siervos de ustedes, trabajar para ustedes. Si los hemos engañado, perdónenos. Le dijeron a Josué, haz lo que bien te parezca. Pero sabe, debes saber hoy que nosotros hemos actuado en nuestra desesperación para preservar nuestra vida y cuidar a nuestros hijos. Y estamos dispuestos a vivir del lado de tu Dios, porque creemos en las promesas que tu Dios le dio a su siervo Moisés. Sabemos que nadie en ningún reino le podrá enfrentar y podrá prevalecer en toda esta tierra. Así fue como Josué los dejó vivir en paz. Y los dejó que sean leñadores y aguadores para la presencia de Dios. Sirvieron en el tabernáculo de Dios, para Dios. Los gabaonitas terminaron siendo servidores de Dios, buscando leña para el templo, agua. Eran siervos. ¿Jugaron bien? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Josué jugó bien? Los gabaonitas jugaron bien. Dijeron, no podemos enfrentarlos. Necesitamos que ellos nos perdonen, hacer un pacto con ellos. De alguna manera debemos salvarnos. Josué jugó bien. Dice la Escritura que él no consultó a Dios, jugó por lo que veía. ¿Qué era lo que veía? Ropas viejas. ¿Qué era lo que veía? Cuernos de vino andrajosos, viejos. Entonces sus ojos y sus oídos
le traicionaron, su corazón le traicionó. Y nunca más pudieron quitarles la vida. Dice que los príncipes cuando pasaban cerca de las ciudades de los gabonitas murmuraban. Dice que el pueblo murmuraba, querían destruirlos. Pero dijeron, no, hemos hecho un pacto solemne con Dios. Nunca nosotros, jamás, les tocaremos a los gabonitas. Y así fue, nunca les tocaron. Y vivieron siempre entre los hijos de Dios. La Escritura dice, no juzgues según las apariencias, juzgad con justo juicio, juzgad con juicio verdadero, porque Dios, dice la Escritura, no mira lo que los demás te miran. Los demás te miran, un joven, tal vez, dicen es un feo, es un pobre, no vive a la moda, se viste mal, habla mal, no tiene conocimiento, no tiene cultura. Tal vez otros te miran y te desprecian. Quizás otros te miran y te ponen como una persona de segundo nivel por tu color de piel, porque eres de una raza determinada, porque tus padres son de una manera o de otra manera. Te descartan, te ponen a un lado y hasta tú te has creído esa historia. ¿Sabes cuál es la peor discriminación que existe en estos días? La discriminación del discriminado. Porque una de las discriminaciones que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos a la gente africana, a los afroamericanos, mejor dicho, hay una discriminación tremenda, a los hispanos también. Luego llega un momento que ellos mismos se discriminan a sí mismos. Cuando yo hablaba cierto día, porque tenía muchos clientes morenos, muchos clientes afro en mi negocio, y venían y hablaba con varios de ellos, y un día uno, un varón, llamado Flenoy, tal vez algún día escuche este mensaje, Flenoy, me dice, mira, me dice, ¿sabes cuál es el problema mío? Me dice, el problema que yo he enfrentado durante toda mi vida, porque me contaba de un matrimonio fracasado, de que no encontraba trabajo. Dice, personas que hablan en inglés y en español encuentran más rápido trabajo que yo, que solamente hablo en inglés, me decía. Pero conozco otros que hace poco tiempo vinieron al país y tienen un trabajo, consiguen trabajo más rápido que yo. Y he enfrentado muchas luchas, muchas pruebas en mi vida. Pero me dice, pero ¿sabes cuál es la prueba más grande que he enfrentado en mi vida? Esto, me dice. Y se pellizca la mano. ¿Y sabes qué triste es? Yo lo miraba. Tanto lo discriminaron, que llegó un momento que él mismo se creyó en la discriminación. Y dice, mi color de piel. Eso es lo más duro con lo que he tenido que luchar. Pues hay lugares donde yo no entro. Hay personas que me juzgan porque luzco de una manera. Y él solo se fue encerrando, solo se fue marginando. ¿Sabes qué cantidad de personas hay así? Alguno dirá, pastor, yo no soy afroamericano ni nada que se le parezca. Pero sin embargo, a veces, porque dices, mi nariz no me gusta, o no me gusta que soy mi altura, mi contextura, o soy pobre, o no soy una persona sabia, y tú mismo te vas relegando, y tú mismo te discriminas, y esa es la peor discriminación. No la que te hacen los demás, sino la que te terminas haciendo tú mismo. Que tú mismo ya piensas que ciertos lugares no corresponden para ti, que no te corresponde la felicidad, que no te corresponde la alegría, que no te corresponde la victoria, que no te corresponde lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida es para otros, no para ti. Esa es la peor discriminación. Sin embargo, la Escritura dice que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira en este día tu corazón. Dios mira lo que hay adentro. Un corazón sensible, un corazón de bendición, de bondad. ¡Aleluya! Claro que sí. En una oportunidad yo iba manejando. Prácticamente he hecho miles y miles de kilómetros en la ruta. A veces no quiero viajar tanto, prefiero irme en avión porque, digo, tantos kilómetros que he viajado en la ruta, accidentes hay todos los días y a veces es exponerse de más. Entonces, cuando puedo tomar el avión, me muevo en avión. Pero en cierta oportunidad íbamos viajando hacia una ciudad del norte, hacia una cruzada de milagros. Y era de noche. Llegamos en un tramo de ruta que estaba muy oscuro, eran como las 4 de la madrugada. Faltaba apenas una hora para llegar, 1 hora y media, algo así. Entonces digo, voy a tratar de llegar, para no quedarme tirado aquí al costado de la ruta. Sin embargo, la ruta ya no estaba más demarcada.
Había muchas subidas y bajadas, pequeñas ondulaciones en el terreno. Y era una oscuridad densa, porque a veces la luna te da cierta claridad en la noche, pero en esta oportunidad estaba todo nublado, así que era una oscuridad muy densa. Las luces alcanzaban a iluminar, pero no tan profundamente. Además, las ondulaciones hacían que puedas encontrarte cualquier cosa de sorpresa, como un animal o algo por el estilo. Entonces, en un momento venía manejando y mirando así. Yo me he acostumbrado a mirar muy profundo en la oscuridad, y cualquier variación de la noche ya me pongo en alerta, porque conozco lo que es viajar de noche. He viajado muchas horas de noche, miles de kilómetros, desde hace muchos años. Entonces, cualquier variación que noto en la oscuridad, ya me pongo alerta y pienso qué es. Desacelero un poco el vehículo y trato de pensar qué puede ser. Obviamente, lo digo, puede ser un ovni, digo, puede ser un animal, puede ser un auto con luces rotas, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa que pueda andar en la ruta en ese momento. Un objeto, una roca, un pedazo de algo que voló a la ruta o algo por el estilo. Y así me he salvado de muchos accidentes. Por allí que veía luces muy tenues, y era un vehículo que estaba allí apenas a 1 metro, pero que su luz trasera estaba rota. Simplemente se brillaba un reflejo de una de esas luces dañadas. Yo pensaba que era un vehículo que venía muy lejos, seguramente lo chocaría de atrás y sería el accidente bastante grave. En esta oportunidad termino de subir la ondulación y miro que hay una variación en la oscuridad, como una variación de sombras. No alcanzo a ver nada. Inmediatamente, como venía pendiente, yo le venía diciendo a mi esposa que estas rutas son muy peligrosas, porque en el norte la gente a veces anda con caballos en la ruta, con carretas, caminando, en bicicletas. No habíamos hablado del tema ya horas atrás. Entonces veo una pequeña variación, desacelero el vehículo y freno, y lo bajo mucho más de lo normal, la velocidad, bajo como 30 o 40 kilómetros de la velocidad que traía el vehículo, y me pongo más en alerta, y veo que se mueve otra vez, sigue la variación de la sombra. Entonces desacelero un poco más, y era un borracho, venía por la misma ruta donde yo venía, cruzándose de un lado a otro, en la ruta. La persona ebria no puede mantener un rumbo definido. Si yo no hubiese mirado, o no le hubiese dado importancia a tal vez esa pequeña variación de sombra, no iba a ser tiempo de frenar. Quizás este hombre estaría muerto y tal vez alguno de nosotros también. Las apariencias pueden decirte algo. Este hombre no tenía luces, no había nada. Las apariencias pueden decirte algo. Pero luego tienes que tratar de hacer trabajar tu corazón, tu inteligencia, tu sabiduría. Y cuando tu inteligencia y sabiduría se acaban, tienes que permitir que la inteligencia y sabiduría de Dios comiencen a trabajar. No juzgar solo por lo que ves, por la apariencia. No solo lo que parece que ves. Porque tus sentidos te van a engañar muchas veces en la vida. Yo cuando parece que un negocio es bueno, digo, Señor, muéstrame si es bueno. Y le pido ayuda a Dios, porque sé que no puedo confiar en lo que a mí me parece. Lo que a mí me parece puede estar mal, puede estar equivocado. Hay personas que así arruinan sus vidas. Dicen, a mí me parece. ¿Y cuándo le va a parecer a Dios? ¿O cuándo un razonamiento más profundo, más reflexivo? Que dejes el prejuicio de lado. El prejuicio significa un juicio previo. Prejuicio significa una idea previa. Tú miras a una persona haciendo algo y tú tienes una idea, porque esa idea es una idea previa. Así la gente tiene prejuicio de los cristianos, tiene prejuicio de los pastores, la gente tiene prejuicio de tal o de cual persona, de tal color de piel, de tal estatura, de tal barrio. Dice, ¿de qué barrio sos? De este barrio, y ahí no puede venir nada bueno. Si sos de una villa miseria, te tienen miedo, porque dicen, ese es el barrio donde vive la gente que roba. Entonces te marginan, tienen prejuicio, tienen un juicio ya formado, establecido. Yo he aprendido a pedirle ayuda a Dios, porque no confío en lo que veo, tampoco confío en lo que escucho, sino que digo, Señor, ayúdame a juzgar bien, a juzgar como tú juzgas, a entender lo que tú entiendes. Cierto emperador llamado Dionisio, aproximadamente en el 80 después de Cristo, después de muchos años de
de un gobierno medianamente estable, comenzaron las intrigas en el reino, los rumores, las traiciones. Y este emperador hizo poner en su galería una especie de espejos, que eran piedras como transparentes, bien pulidas, que una vez que estaban pulidas reflejaban la imagen. Llenó toda su sala de espejos, porque él decía: cuando venga alguien a querer matarme o a traicionarme, lo voy a estar mirando en aquel espejo o en este otro. Nunca me van a alcanzar o a sorprender desprevenido. Siempre voy a estar mirando, tengo la imagen de ellos en toda la pared. Puedo mirar lo que está haciendo el que está detrás mío. Puedo mirar lo que está haciendo el que está al lado mío. Así llenó la sala de espejos. Es una curiosidad de la historia. Porque él quería verlos, pero sin embargo, hay traiciones que no se pueden ver. Cierta mujer me escribía ayer diciendo: pastor, toda mi vida compartí con un hombre, éramos muy felices. Tuvimos problemas matrimoniales, pero sin embargo todo el asunto se arregló y durante muchos años estuvimos bien. Yo pensaba que estaba tan bien que no necesitaba a Dios. Fui un tiempo a la iglesia, pero después no fui más, porque mi matrimonio estaba bien, mi salud estaba bien, mi trabajo, todo estaba bien. Pero un día, una mañana, sin siquiera alcanzar a reaccionar, mi esposo se fue y nunca más volvió. Y ahora estoy arrepentida, arrepentida de haber dejado a Dios, porque yo sé que siempre necesito a Dios, aunque parezca que todo va bien. Yo te tengo que decir esto porque es una verdad. Tal vez suene para ti extraño, fuerte, aún chocante, aún tal vez amenazante. Muchos de los que están escuchando este mensaje tal vez hoy tienen cáncer, tienen SIDA y no lo saben. Hace un par de semanas había un informe que decía que la mitad de las personas que tienen SIDA en el país no saben que lo tienen. No saben que lo tienen. Entonces, como no sabes lo que está pasando en tu cuerpo, no necesitas a Dios. Si alguien te dijese: mira, tienes cáncer, tus días están contados, ¿sabes cómo amarías esta palabra? ¿Sabes cómo escucharías este mensaje? ¿Sabes cómo meditarías en tus días? Mañana no perderías el tiempo en la televisión las horas que pierdes en estos días. Tratarías de hacerlas más productivas. Tratarías de pasar más tiempo con tus hijos, con tus seres queridos, con los que aprecias, porque tus días estarían contados. Pero como tú piensas que tienes mucho tiempo por delante, como no sabes juzgar y juzgas solamente por lo que piensas, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que sientes, entonces te equivocas. Esta mujer una mañana se dio cuenta que su matrimonio estaba enfermo de muerte. No pudo darse cuenta antes. El cáncer es una de las enfermedades más terribles. ¿Y sabes por qué? Porque el cáncer no provoca dolor. El cáncer no duele. Si algo te duele, vas al médico y le dices: ¿sabes qué me duele aquí? Y el médico te examinará, te hará estudios, análisis, te dirá el diagnóstico y comenzarás con el tratamiento. Pero ¿qué tal si una enfermedad nunca te dice que está presente? Y va avanzando silenciosamente, día a día, hora a hora. Cuando tú juegas al fútbol, el cáncer sigue creciendo. Cuando tú te ríes con una película mala, el cáncer sigue avanzando. Cuando tú caminas con tu hijo en la plaza o en un parque de diversiones, el cáncer no se detiene y la muerte se acerca. Pero como tú no tomas conciencia de esto y juzgas por lo que ves, miras la fotografía y ves una familia feliz, un niño feliz. Pero si te dicen que tienes cáncer, así cierta persona decía: pastor, desde que me enteré que tengo cáncer no paro de llorar. Miro a mis hijos y lloro porque sé que se quedarán huérfanos, porque sé que nunca estaré allí para verlos crecer o para conocer a mis nietos. Sé que mis días se han acortado. Entonces ya no actuaba como otra persona. Dice: no sé cómo hacer para poder dejarlos con una estabilidad o prepararlos de alguna manera. Ahora ella sabía que tenía cáncer, pero el cáncer es silencioso, no te dice: aquí estoy.
Y así como el cáncer, hay muchas enfermedades espirituales y luchas que la mejor manera de avanzar y destruirte es no hacerse ver, no hacerse notar que están ahí, pero están ahí. La depresión, el suicidio, la tristeza, el dolor, parece que no están ahí, pero en una crisis, en una dificultad, aparecen con toda su fuerza y tú dices, ¿de dónde vinieron estas ganas de quitarme la vida? Porque estaban allí escondidos. La Escritura dice, no juzgues solamente por lo que tú ves, juzga con juicio justo, juzga con juicio verdadero, juzga de verdad, dice el Señor. Yo no juzgo según la apariencia, las apariencias engañan. El mundo parece color de rosas, hasta que el cantante famoso se quitó la vida. Y tú dices, ¿cómo? Parecía tan alegre, parecía que tenía el mundo comprado por toda la riqueza y la fama, lo que toda persona soñaría tener, lo tenía. Pero de un día para otro lo perdió todo. Dice la Escritura así, en el capítulo 7 del libro de San Juan, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque solamente el juicio de Dios, la sabiduría de Dios, es la que te garantiza andar en esperanza y no cometer errores. Obtener bendiciones y no perderla en el camino. Tener alegría y que la alegría dure, no que sea una alegría que se acabe. Alejarte de las malas compañías, alejarte de los malos consejeros, alejarte de las malas juntas, alejarte de actitudes destructivas. Porque tú dices, yo estoy bien, yo estoy bien. El que tiene cáncer dice, yo me siento bien. Cierta persona un día me comentaba diciendo, ¿sabes qué? Desde que comencé a trabajar en la clínica, me llamó la atención la recuperación del moribundo. Los que trabajan en medicina saben de esto. Los últimos minutos o las últimas horas del que se está muriendo, del que ya está agonizando, le viene como un shock de fuerzas, de vida. Y dice, y parece que se sanó completamente. Algunos de ellos hasta quieren salir de las clínicas. Y a las 12 horas, 24 horas mueren. Dice, es algo curioso, que yo no lo creía hasta que lo vi con mis ojos. Personas que están agonizando, incluso en coma profundo, se levantan un día, se despiertan, hablan con todos los parientes, están tan bien que sienten ganas de irse a su casa unas horas más y se mueren. ¿Cómo juzgarás? Si juzgas solo por tus ojos, por eso te sorprende la magia. Porque si yo te hago aparecer algo en mi mano ahora, tú te sorprenderás y dirás, el pastor hizo aparecer una Biblia en su mano. Y hay gente que cree y dice, una persona hizo desaparecer un barco. Una persona hizo desaparecer, la cortó a la mitad a la otra. Y lo creen. Y son fáciles de engañar, porque son niños. Solo creen en lo que ven. Como a Dios no lo ven, no lo creen. Pero ven a una mujer partida en dos y dice, yo creo, porque la vi que la partió en dos. Y se le movían los pisitos por un lado y las manitos por otro lado. Son muy creyentes. Pero en Dios no puedes creer. Porque solo crees lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, lo que toca el corazón, nada más. Lo que está fuera de esto, no lo crees. Entonces es tu ruina. Porque el Señor dice, tienes que aprender a ir más allá de lo que ves. Más allá. Cuando a mí me dicen, mira, ha aparecido esto. No sabe, pastor. Viene un día un hermano de la iglesia. Dice, pastor, yo lo vi que hizo desaparecer algo. Dice, ¿no será que tiene un poder satánico? Le digo, mira, hermano, desde que el mundo es mundo, los ilusionistas, los que tú llamas magos, son ilusionistas. Le hacen ver a la gente algo que en realidad no existe. Ellos lo ven, pero no está ocurriendo lo que ven, está ocurriendo otra cosa. Cuando están cortando a la persona no está cortada. Las patitas están por un lado y la cabecita por otro. Son dos personas distintas. No es que le cortaron con el serrucho. Cuando ves que desaparece de una caja, es que tiene una puertita abajo y la hacen desaparecer, o que tiene una caja con doble fondo, o lo que fuere, pero no desaparece, hermano. ¿A usted le parece, pastor? Sí, no es
que tenga poder satánico. Digo, mira, para que alguien llegue a hacer eso bajo el poder satánico, tiene que ser realmente un satanista de aquellos a los cuales nosotros como pastores nos podríamos parar enfrente y reprender. Así que no te hagas problema. No te vas a poner a reprender a un mago. Cuando haga aparecer la paloma, te reprendo, Satanás. Es un ilusionismo, simplemente. Es como tú miras en la televisión que los autos explotan, y en realidad no explotan. Son explosiones nada más, que las ponen encima de la película anterior, y parece que explota, pero nada explota. Parece que el mundo explota, parece que el mundo se acaba, pero no se acaba. Aún hay vida en Dios, aún hay fe en Dios, aún hay paz en Dios, aún hay esperanza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, dice la Escritura. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Aleluya. No juzgues por lo que ves, dice el Señor. Los jóvenes ya tienen que pensar y decir, no voy a juzgar por lo que veo me parece lindo, lo que escucho me parece maravilloso. Así gente que escuchan y dicen, vamos a hacer un negocio, en este negocio vamos a fabricar esto, o yo te lo voy a dar a tal precio y tú lo vas a vender a este otro precio. Multiplica lo que te doy ahora por todo lo que vas a vender, y la gente ya sueña que vende. Todo de oído nada más, nada más de oído. Hasta se hicieron millonarios de oído. En una oportunidad me llegó un correo electrónico diciendo, ¿sabe qué? Me decía Hernán, por mi correo electrónico en Estados Unidos, entonces recibo a veces spam y correos de diferentes partes del mundo. Decía, yo tengo una herencia que cobrar, vivo en África y soy hijo de un embajador muy adinerado, pero sin embargo estoy lejos, estoy viviendo en tal país de Europa y no puedo llegar. Y bueno, todo el cuento del tío, como decimos en nuestro país. Necesito $1,000 o $10,000 para poder viajar, y yo quiero compartir contigo parte de la herencia. Y hay gente que dice así, bueno, yo invierto 10,000 y voy a tener 1,000,000. Escuchan algo, una propuesta buena, y la creen. Sus oídos le engañan, sus ojos le engañan. Entonces tú, cuando caminas en el desierto, tranquilamente puedes mirar un espejismo y creerlo. Yo, si me estoy muriendo de sed y miro un espejismo, voy a hacer saber que es un espejismo, porque voy a saber que estoy en un desierto, y voy a saber que estoy muriéndome de sed, y voy a saber que en los desiertos ocurren los espejismos. Entonces voy a dudar de lo que veo. Tal vez de verdad me está esperando un hombre con un refresco en medio del desierto. Quizás sea verdad, tal vez sea un hombre que está vendiendo refresco para la gente que hace rally en el desierto, pero yo voy a decir, sos un espejismo, porque no voy a imaginar que un hombre va a estar vendiendo refrescos en medio del desierto. ¿Cómo puede ser tan crédulo y tan crédula, actuando sin darle lugar a Dios, sin pedir sabiduría a Dios, dejándote engañar por la gente que habla grandes cosas y habla de tal manera y parece que son importantes, porque hablan como importantes? Simplemente hablan como gente inteligente, mas no son inteligentes. Dicen palabras inteligentes, pero no son inteligentes. Usan vocabulario complejo, pero no son sabios. Parecen que son agradables por fuera, pero como dijo una vez una suegra, cásate y verás, dijo. Lo que has comprado, el vestido y el maquillaje y la foto, ya verás que no todo lo que brilla es oro. El Señor dijo, juzguen bien, de esa manera se evitarán muchos dolores de cabeza en la vida. Aprenderán a buscar lo real, lo importante. Tal vez tú vienes a una reunión como esta y dices, ¿qué puede cambiar Dios en mi vida? Cierta persona entró y una cruzada de milagros y dijo, yo entré para ver qué pasaba porque me decían que ahí había alguien que hablaba de Dios. Yo dije, ¿cómo Dios va a estar ahí? ¿Cómo veía todo gritar, cantar, aplaudir? Entré simplemente a ver qué pasaba. Luego agarró a cierto hermano que estaba en la puerta y le decía, Dios está aquí, Dios está aquí. Y le decía, claro que Dios está aquí. Sí, pero yo nunca supe que Dios podía estar aquí. Dios está aquí, lo he sentido en mi corazón, en mi vida. Mira dónde he venido a encontrarme a Dios.
Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Alguno pensaría, tengo que ir hasta la India y entrevistarme con algún gurú para conocer a Dios, a la espiritualidad. Tal vez tengo que ir de rodillas a algún lugar para tener un encuentro con Dios. Yo cuando acepté a Dios en mi corazón, lo acepté a Dios en un lugar muy humilde. Enseguida sentí y supe que Dios estaba ahí. No me puse a mirar los detalles, porque era un lugar muy humilde y muy pobre. Pero dije, Señor, yo no sé qué es lo que ven mis ojos o lo que escuchan mis oídos, pero yo sé qué es lo que estoy sintiendo en lo más profundo de mi corazón. Que tú estás aquí. Y así fue donde entregué mi corazón a Cristo. Y los días que vinieron fueron días mejores, días de bendición. Si sigues juzgando según lo que ves, fracasarás. Cada día necesitarás algo mejor, una ropa mejor, un vehículo mejor, una casa mejor, porque te engaña la casa. Camina por las casas de los millonarios, la mayoría están vacías. No hay gente hacia adentro. Y los que hay tal vez viven en conflicto. Son pocos los hombres que han llegado a tener gran prosperidad de la mano de Dios. Y que tú dices, es una gran casa con una gran familia. Y tú algún día lograrás tener esa casa. Ojalá que logres conservar también la familia. No sea cosa que corras detrás de un espejismo pensando que esa casa, esos bienes, ese vehículo, ese título te harán a ti una mejor persona. Juzgando mal, el Señor dice, juzga con justo juicio. Juzga de verdad. Nunca te vas a equivocar. Nunca vas a errar. Si alguien quiere dar un paso de fe hoy, si alguien quiere aceptar a Cristo, tomar la decisión más importante de su vida. Basta todo el tiempo que has vivido valorando lo que ves, valorando lo que escuchas, valorando lo que puedes tocar. Cierta persona decía, este es mi Dios, y agarraba el dinero. Ese es su Dios, lo que él puede tocar. En tiempos de crisis, de enfermedades, se dará cuenta que ese Dios no sirve para nada, que ese no es un Dios. Hoy tienes que dar un paso de fe, tomar una decisión sabia. Decir, Señor, voy a juzgar con justo juicio. ¿Cómo puede ser que crea en un espejismo, crea en un mago, crea en una película, crea en una ciencia ficción y no crea que hay un Dios creador del cielo y de la tierra? Si alguien quiere hacer esta oración de fe, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos donde quiera que se encuentre, escuchando este mensaje por radio o por algún medio digital. Y aquellos que decidan aceptar a Cristo pueden repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en este momento decido aceptarte como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Quiero que me ayudes a ser guiado por tu Espíritu, a aprender a juzgar bien con justo juicio y a vivir de tu mano. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.